Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo nuevo, algo un poco fuera de lo que habíamos hecho hasta ahora, y os voy a enseñar el proceso de una de mis pinturas digitales desde el principio hasta el final. Para ello he hecho un dibujo de Mr. Gear 365, el señor Carl Ryder, y nada, os voy a ir contando un poquito cómo ha sido todo el proceso. El vídeo quedaba un poco largo, así que lo he dividido en dos partes. Esta es la primera parte y trataré de traeros la segunda parte lo antes posible. Cada pintura digital que hago trato de pensarla como si fuera una pintura real, hecha pues con óleo o con acrílico. Así que empezamos con unas manchas generales, manchando pues todo el fondo y la figura. Generalmente en la realidad, es decir, en una pintura real, haría una base cromática, incluyendo fondo y figura, pero aquí lo he hecho por separado. Como habéis visto, el fondo es un violeta más tirando al rojo y la figura un violeta más tirando al azul y más grisáceo. Pues empezamos con unas manchas generales y a partir de ahí ya empezamos a manchar un poco más detalladamente, entre comillas, porque la norma que vamos a seguir siempre es la de ir de lo general a lo particular. Por cierto, si tenéis curiosidad, he estado buscando en internet y esta ilustración, esta pintura digital, está hecha con una Wacom Bamboo. Lo que pasa es que esta tableta ya no se vende. Está descatalogadísima porque esta es de 2012, pero a mí me sigue funcionando muy bien. Si tenéis curiosidad, os dejo en la caja de descripción un enlace para que veáis lo que se vende hoy en día más o menos, que es lo más parecido a esto, pero obviamente va a ser más avanzado. Bueno, una vez que tenemos las manchas generales más o menos propuestas, empezamos a matizar. Habéis visto cómo he matizado el fondo, y para poder empezar a sacar volumen a la figura empezamos con sombras y luces, pero van a seguir siendo unas manchas generales, todavía no estamos entrando en gran detalle, simplemente pues vamos a dejar que la figura deje de verse plana para poder empezar a sacarle volumen. La cuestión de pintar todo esto en violetas es porque decidí que la luz iba a ser amarilla. Lo que pasa es que hasta seguramente en la segunda parte esa luz amarilla no va a ser tan evidente, entonces habrá que esperar a la segunda parte para poder ver eso. Como estáis viendo, yo en mis pinturas también trabajo con poca opacidad, suelo trabajar con una opacidad entre el 25 y el 50% para que no se tape todo enseguida y para que la transparencia haga que de unos colores salgan nuevos colores. Entonces queda una pintura mucho más matizada, mucho más rica cromáticamente. Ahora veis como también pintando el fondo, dándole esa capa un poco más oscura, le voy dando más atmósfera para que la figura tenga sentido. En ocasiones pues necesito volver a recuperar las líneas de contorno para saber por dónde tengo que ir pintando, pero estas líneas contorno después van a desaparecer, esa capa la eliminaré o la invisibilizaré. Comentaros también que muchas veces la gente se sorprende mucho cuando ve mis cuadros, la representación del cuero, y es porque muchas veces la gente utiliza blanco y negro para hacer el cuero, o sea, negro el cuero como tal y luego blanco para hacer los brillos, pero es que si tú miras bien una prenda de cuero, si la observas bien, tiene muchos matices, porque está la cuestión de la luz, está la cuestión del entorno. Pensad, por ejemplo, podéis hacer la prueba en casa, si cogéis una camiseta roja y la acercáis al rostro, vais a ver cómo el color rojo se va a reflejar en el rostro. Entonces todo eso tiene que tenerse en cuenta y todo eso aporta a una buena pintura, a una pintura que esté matizada. Si tenéis alguna duda del proceso también podéis dejármela en la caja de comentarios y yo os la responderé para poder tener en cuenta
si hay algo que no estoy diciendo y tenéis curiosidad, porque también la pintura digital no es mi herramienta principal, por así decirlo. Es más un recurso para cuando no puedo estar pintando al óleo, para cuando no puedo estar pintando en caballete. Entonces digamos que aunque me gusta mucho hacer pintura digital, pues seguramente todavía pueda aprender mucho más de lo que sé hasta ahora. Entonces si no sabéis cómo he hecho algún procedimiento y yo me olvido de mencionar cómo se hace o lo que sea, me podéis preguntar sin ningún problema y os responderé lo antes posible. Comentaros también que entre mis redes se encuentra ahora mi perfil en Patreon, así que os dejo también el enlace en la caja de descripción por si le queréis echar un vistazo, y si os gustaría colaborar con mi trabajo pues podéis echarle un ojo. Estoy pensando en ofrecer algún tipo de recompensa tipo créditos en los vídeos de YouTube o algo por el estilo, porque de momento no tengo material físico que poder ofrecer. Seguramente ese material físico podrá salir a partir de marzo de 2019, pero todavía no es seguro. Como habéis visto también voy casi atacando todo el cuadro al mismo tiempo, porque muchos artistas digamos que pintan una zona hasta el final y luego pasan a otra zona y la trabajan hasta el final y así continuamente. Esa manera de trabajar a mí no me gusta tanto porque es más difícil ver el progreso de una pieza y es más difícil que te quede orgánica. Muchas veces la gente que pinta con este procedimiento, sus cuadros se suelen ver como recortados. Entonces habéis visto cómo voy pasando de zona a zona sin dejar demasiado definido todo, y digamos que la definición la va dando el propio trabajo capa por capa. Como veréis en la próxima parte, el cinturón y el Sam Browne, que es el cinturón que va de la cintura pasando por el hombro hasta otra vez la cintura, o los rombos de los codos y de los hombros de la chaqueta, son los elementos que tienen más detalle y por lo tanto los dejo para el final, porque si digamos se invierte mucho tiempo al principio en esos detalles, no es productivo. La norma de ir de lo general a lo particular hay que intentar llevarla siempre adelante, porque pensad por un momento que hacéis un ojo y le ponéis todas las pestañas y lo hacéis súper detallado y luego de repente queréis pintar encima, o queréis hacer otra cosa alrededor y corréis el riesgo de estropear todo ese trabajo y de tirarlo por tierra. Mi manera de trabajar la pintura digital, yo intento que sea siempre lo más parecido posible a la manera en la que trabajo los óleos o el acrílico, para que no haya mucha diferencia entre una cosa y la otra. Obviamente va a haber diferencia porque entre lo digital y lo real o lo analógico hay un universo, pero yo trato de ser lo más coherente posible entre las dos técnicas. Vais viendo como ahora al final del vídeo le voy trabajando más el rostro para ir dejándolo acorde más o menos con la imagen del vestuario, con cómo ha quedado el vestuario. Pero como ya sabéis, este vídeo es la primera parte. En la segunda parte pues la cosa irá quedando más definida.
Y este ha sido el resultado de esta primera parte. Así que en el próximo vídeo lo veremos con más definición o con más aspecto de pintura, de una pintura realista. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a like y no os olvidéis de suscribiros. Dadle a la campanita también para que os avisen de los próximos vídeos. Y no olvidéis de compartirlo y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo y en la siguiente parte de esta pintura. Chao.